Bien, estimados alumnos, vamos a continuar con el siguiente tema, intervención del Estado en el mercado. Bien, respecto a este tema de acá, es muy interesante porque día a día se ve en la mayor parte de las economías, siempre el Estado de cierta forma interviene, ¿no? Por ejemplo, el rol del Estado en el mercado, ¿no? Dice en la oferta y en la demanda, hay acciones que pueden llevar a alejarse de ese punto de equilibrio, ¿no? En algunas de ellas tienen que ver con la intervención del Estado en la economía. ¿Cómo ocurre eso ahí, no? Puede ser que el mercado no esté asignando bien sus recursos. Entonces, al ver de que el mercado no asigna bien los recursos, de cierta forma alguien se está siendo perjudicado a través de la oferta y la demanda, entonces el Estado de cierta forma interviene. ¿Se acuerdan que vimos nosotros un análisis de la economía, un análisis normativo y análisis positivo? Básicamente esta intervención del Estado está relacionada a un análisis normativo, ¿no? En la cual dice de cómo debería ser o cómo debería funcionar a través de un juicio de valor. Entonces, de la regulación de precios tenemos precios máximos, precios mínimos, bandas de precio y monopolio. Y vemos acá precios máximos. ¿En qué consisten los precios máximos? ¿En qué caso se dan los precios máximos? Los precios máximos por lo general se da cuando el mercado no está asignando bien y el que esté siendo el perjudicado es el productor, o sea, el vendedor. Se le da un precio máximo, el Estado impone un precio máximo. O la otra forma es los precios máximos, mínimos se da cuando quieres beneficiar a quien puede ser el caso al consumidor, ¿no? Le das un precio por debajo del precio de equilibrio. Bueno, los bandas de precios, en el rango que se va determinando, el precio máximo y los precios mínimos, dices, entre este precios podrías manejar, ¿no? tus ventas, ¿no? Tus ingresos, ¿no? Son precios. Y el otro caso de los precios o regulación, caso monopolios. En caso de monopolios, por lo general ocurre cuando monopolio se entiende de que es una sola empresa, un solo ofertante. Entonces puede ser que este monopolista puede ser que no esté asignando bien los recursos, es decir, que esté cobrando muy elevado precio y esto hace de que el perjudicado sea el consumidor, ¿no? Los impuestos se dan impuestos a la demanda o a la oferta, ¿no? O sea, impuestos a la parte productiva o al demandante, ¿no? Al consumidor. Pero de cierta forma, que sea al ofertante, el demandante, siempre el que va a pagar ese impuesto que se le va asignando es el consumidor final, desde todas las perspectivas, ¿no? Puede ser en algunos casos de que el ofertante se coma algunos porcentajes de ese incremento, ¿no? Puede ser que él ha incrementado un impuesto a productos gaseosos, ¿no? Pero puede ser que los que venden gaseosa no necesariamente puedan incrementar el precio. Lo más probable es que incremente, por como que el Estado ya le está cobrando más impuestos y lo van a trasladar al consumidor final. Otro tema de los subsidios, ¿no? Que el Estado puede subsidiar a la demanda, a los compradores, al consumidor y a las empresas. Y el tema del arancel por lo general se maneja en el comercio internacional. Teniendo en cuenta de que el arancel es un tema eh, es un impuesto a las importaciones, es decir, para que un producto pueda ingresar a nuestro país se paga un arancel. Vamos a ver lo que son banda de precios. Acá lo que manejamos es un rango de precios, precios mínimos y precios máximos. Entonces, por lo general, como le digo, el precio máximo es que tratas de decir que al empresario véndalo al precio de 20 a 18. Tu mínimo es 18 y máximo 20. El equilibrio, por ejemplo, 19. Es el óptimo, ¿no? Entonces se le dan un rango de precios tanto a los vendedores y también se indica a los consumidores precios que deberían ser más o menos que debe fluctuar en ese rango. ¿Sí? El caso de los impuestos,
que hemos mencionado nosotros, esos impuestos el Estado recauda esos impuestos con la finalidad de gastar ese dinero en diversos escenarios, en infraestructura, en salud, educación, seguridad, etcétera, etcétera. Pero muchos nosotros nos preguntamos, ¿no? Pero no, que no me llega a mí eso y lo que yo pago el impuesto. Bueno, podemos decir muchas cosas, pero la finalidad es eso, ¿no? Y otra cosa que ya que nuestras autoridades no lo distribuyen de forma óptima es otro tema, pero estamos hablando de definiciones en qué consiste o qué es los impuestos y cuál sería su finalidad. ¿Qué más podemos mencionar acá? Se establecen para, bueno, en este caso, primeramente para financiar los gastos del Estado, ¿no? Si nosotros vemos que gastos del Estado recauda el Estado una cierta cantidad de dinero y eso lo va a distribuir a través de planillas, trabajos, programas sociales, beca 18, programas juntos, ahora que están recibiendo lo que son bonos de 380 soles a raíz de esta crisis que está pasando en el país. ¿Sí? A veces también se aplican para desincentivar la producción, ¿no? En este caso, cuando la economía quizás por excesiva está creciendo mucho, a través del tema de mayor demanda, entonces se le aplica un cierto impuesto para que pueda la economía un poco de cierta forma desacelerar, ¿no? Porque eso podría estar generando una inflación. Para controlar una inflación podríamos incrementar lo que son los impuestos. Otra forma es para alterar en este caso los ingresos, ya sea para el productor o para el consumidor. Vemos acá los impuestos directos e indirectos. Lo que son directos está netamente los impuestos a la renta, que afecta directamente a las empresas y a las personas naturales. Y luego los impuestos indirectos afectan a las transacciones comerciales. Por ejemplo, tenemos impuesto selectivo al consumo, lo que es cigarrillo, o impuesto general a las ventas, etcétera, etcétera. Eso viene a ser impuestos indirectos. Y el otro punto es el tema de impuestos a los productores, que viene a ser netamente a la oferta. ¿Qué es lo que sucede acá? El Estado asigna un impuesto y ese impuesto lógicamente va a afectar ¿a quién? Al ofertante. Entonces la curva de la oferta se contrae y nos estaríamos ubicando acá en la nueva intersección. Esa nueva intersección es el precio que paga el consumidor. Efectivamente el consumidor va a pagar acá porque está la curva de la demanda. Pero el precio que recibe el productor, ¿cuánto va a ser? No va a ser arriba, sino abajo, que está acá, el sub cero. Entonces, precio de la oferta, ¿no? Que va a cobrar. Y este rango de acá, este color, tanto el color azul como el color rojo, esta área viene a ser la recaudación del Estado, es el ingreso que va a recaudar el Estado. Y este color amarillo con verde es una pérdida social, porque vemos que sin impuestos vendían más y con impuestos venden menos. Y eso es lo que hemos argumentado acá, ¿no? Que es, bueno, está detallado acá un poco más preciso, pero por ejemplo el precio del productor que podía haber recibido, el productor recibe solamente P2, P1 recibe, paga el demandante, pero toda esta área de acá vendría a ser la recaudación por parte del Estado. A eso se refiere esta ley. Vemos acá impuesto a los consumidores, que es parte de la demanda. Entonces vemos acá, cuando nosotros hablamos del consumidor, la demanda afecta lógicamente a la curva de la demanda, lógicamente se contrae, ¿no? Se contrae. Al momento de contraerse, el precio que recibe el productor sería este acá. ¿Y cuánto el consumidor, el precio que paga el consumidor? Está en la parte superior. Entonces, ¿qué observamos aquí? ¿No? De que igual va a generar ineficiencia, ¿no? Ineficiencia, pérdida social. El triángulo, tanto el color amarillo como el color verde, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta lo que se analiza, ¿no? Un impuesto de cierta forma va a tener un impacto en la economía. Puede ser el caso de que perjudique, ¿no?, más o menos al consumidor, o puede ser en misma magnitud. No sabemos eso, va a depender de cómo está
el tema de las elasticidades tanto de la oferta y de la demanda. Si es más elástica, lógicamente perjudica un poco menos que en caso de menos elástica. Bueno, lo que hemos mencionado, ¿no? Cuando es un impuesto, precio más la demanda, el ingreso del Estado va a tener mayor recaudación, el Estado P sub 0, lo que paga el consumidor y lo que cobra sería el productor acá, ¿no? Esta diferencia estaría en ser la recaudación del Estado. El tema de los subsidios, el tema de los subsidios significa que especie de que es un plus, es como un ingreso para tanto para el consumidor o para las familias, ¿no? Para el consumidor o para las empresas. Es un ingreso, bueno, en este caso en términos aparentemente beneficioso tanto para los productores o consumidores, pero de cierta forma hace de que estos subsidios mejoren, ¿no? Las condiciones tanto para el consumidor como para las empresas. Vamos a ver. Dice el subsidio es la diferencia que paga un gobierno por un producto que coloca en el mercado por debajo de los precios regulares. Por ejemplo, si el kilo de harina de trigo se coloca en un mercado subsidiado por un gobierno 40%, que al regular 40% de diferencia cancelaría el gobierno a sus proveedores, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es que, por ejemplo, si un producto en equilibrio del mercado está, por ejemplo, 100, pero quiere beneficiar a los consumidores, entonces al productor le dice, véndalo a 80, yo te doy la diferencia, que son los 20 soles que está descontando. En términos sencillos es el tema del subsidio. Entonces, directos e indirectos. Indirectos son pagos directos a las empresas o las familias, por ejemplo, como estado de subsidios, las habitaciones, asignaciones, ¿no? Asignaciones familiares que directamente va a llegar, ¿no? Al consumidor. Otro podría ser indirectos, ¿no? Está basado, por ejemplo, en transacciones de un bien, eliminación de impuestos, o en todo caso podría bajar los impuestos, de cierta forma podría beneficiar a las personas o a las familias y las empresas. Otorgamiento de créditos en condiciones de preferencia, ¿no? Puede ser como ahorita, a raíz de la crisis, están planteando dar crédito a las micro pequeñas empresas en un lapso de 6 meses de gracia, significa que no van a pagar nada y a partir de ahí pueden pagar, ¿no? De cierta forma le está dando algunos beneficios. O venta de insumos a un precio menor que el valor de mercado. Igualito, nosotros vemos que algunos gobiernos locales están vendiendo, por ejemplo, pescado a precio de costo. He visto justo por acá en la parte de Lima, algún distrito he visto de que están vendiendo el kilo de pollo a 4 soles, ¿no? Pero más que nada, a veces la misma municipalidad, puede ser el mismo gobierno, de central o local o regional, pero de cierta forma tratan de beneficiar a un sector de la población o en todo caso la totalidad, pero lo que busca es de cierta forma subsidiar, de otorgar un cierto ingreso. La aplicación de un subsidio genera en el mercado una producción mayor que la de equilibrio. Logra además que el precio que paga el consumidor sea más bajo que el precio del equilibrio, ¿no? Suele pasar eso. En cambio, si el precio que recibe el productor está por sobre el precio de equilibrio. Bueno, la diferencia entre ambos precios es el monto de subsidio, ¿no? Por lo general es eso. Vamos a ver entonces los subsidios de los productores, ¿no? Subsidia a los productores. Va a subsidiar a los productores. Entonces, ¿qué sucede? El productor, la curva de la oferta, que afecta a la oferta, se desplaza. Al momento que se desplaza, ahora al momento que hay subsidio, el productor va a tratar de ofertar más. Precio que recibe el productor, ¿correcto? El precio que va a recibir el productor, poco más. Si el precio de equilibrio estaba a 100, el productor va a recibir, por ejemplo, 110, 120. ¿Y qué sucede? Precio que paga el consumidor. Una cosa es lo que recibe, pero el consumidor ¿cuánto paga? 80 soles, por ejemplo, 90 soles. Pero, ¿quién asume esa diferencia? Va a asumir el Estado, ¿no? Pero también considerado como la pérdida social. ¿Correcto? Pérdida social. Esta área es una pérdida social. En caso de subsidio a los consumidores, la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha, se expande.
Entonces el precio que recibe el productor es acá, y el precio que paga el consumidor es de la misma forma aquí. Entonces igual, esa es la pérdida social. Esta es la pérdida social al momento de que se genere un subsidio. Bueno, tenemos este acá, lo vamos a poner a través del foro o, bueno, foro más que nada, para poder desarrollar los temas convenientes. Pero el foro tengo entendido que mayor parte está planteado para especie de algunas consultas que tengan, pero eso no amerita que podemos subir también preguntas de debate dentro del foro. Bueno, hasta otra oportunidad. Que sigan estudiando. Saludos a distancia.